Recibimos a continuación a quien está en contacto telefónico con nosotros, que es Antonio Fratamico, politólogo. ¿Cómo estás, Antonio? Un placer enorme recibirte. Silvio Sacomani te saluda. Silvio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Poder hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Estás bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Antonio, no tuvimos la posibilidad de dialogar acerca de la ratificación del veto del presidente Milei con respecto a la ley de financiamiento universitaria. Por ende, quería conocer tu evaluación al respecto. Bien, excelente. Arrancamos con todo. Sí, tranquilos. Tranquilo. A ver, la última vez que hablamos, que fue hace unos 10 días aproximadamente, justamente estábamos evaluando las posibilidades que se daban, ¿no? Y estábamos diciendo, por lo menos una de mis opiniones en ese momento fue que el hecho de que lo traten en el Congreso al veto era una manera de la oposición de tratar de hacerle alguna trampita al presidente. Sí. ¿Por qué? Porque están viendo que el presidente se mantiene firme en sus convicciones y entonces quieren hacerlo quedar mal. Y si lograban, digamos, haciendo lo que hizo la oposición, logró poner a una parte de la sociedad en contra del presidente. Y después, si lograban que el veto se caiga, eso iba a significar un triunfo para la oposición y además, no solo un triunfo político, sino también un triunfo en términos económicos, ¿sí? Porque iban a hacer que el gobierno empiece a tener ese déficit fiscal. Claro, por supuesto, exactamente. Que tanto decide sostener. Una irresponsabilidad total por parte de la oposición, porque además en ningún momento destacaron de dónde iban a salir esos recursos para el financiamiento universitario. Totalmente. Bueno, y ahí está uno de los grandes problemas de este país. Lo digo en términos históricos, ¿no? Siempre Argentina continuamente pasa crisis económicas. ¿Por qué? Porque no logramos entender que no podemos gastar más de lo que ingresa. ¿Sí? Sí. El déficit, si tenemos déficit, significa que estamos gastando más de lo que ingresa. Bueno, ¿y cuál es el problema que te decía? Uno de los grandes problemas de Argentina. Que nunca en la historia de las leyes se dice de dónde va a salir el dinero. Claro. O sea, que hasta los propios políticos, nuestra clase política es bastante mediocre intelectualmente hablando. ¿Por qué? Porque nunca se justifica de dónde sale el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos mismos creen que el dinero cae del cielo. No, lo que pasa es que siempre estuvieron acostumbrados, claro, siempre estuvieron acostumbrados. Metemos un impuesto nuevo. Pero lógico, si no, emisión monetaria. Claro. Por eso, digo, es creer que el dinero cae del cielo. Si fuese tan fácil, todos seríamos ricos, ¿o no? Por supuesto. Si es así, si podemos solventar todo con emisión monetaria, imprimamos millones y millones y nos repartimos entre todos. Y ya está. ¿No seríamos todos felices? Y se acabó el problema. Lógico. Bueno, esa es la mentalidad del kirchnerismo. No solo del kirchnerismo, de una gran parte del arco político. Es que no ven que todo lo que se hace o todo aquello que se dice que es un derecho de una persona, sí, el dinero para solventar ese derecho sale de algún lado. ¿Y de dónde sale? Usualmente de los que no tienen ese derecho. Claro. Sí, demagogia total. Totalmente. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo analizo la confirmación de este veto? Bueno, se puede analizar de varias maneras. Principio de que es una derrota para la oposición, ¿sí? Es un excelente triunfo para el oficialismo, y no solo es un triunfo, sino que demuestra la capacidad del oficialismo de dialogar con distintos actores para encontrar esos votos. Esos votos que sostengan, en este caso, el veto. Sí. Ahora bien, falta todavía un año para las próximas elecciones, si bien no hay fecha establecida, falta un año. La realidad es que uno piensa, digamos, como politólogo, no podés vivir de vetos. Digo, no podés, perdón, de decretos. Sí. No podés vivir gobernando decretos. En algún momento, el Congreso tiene que aprobarse leyes. Hasta ahora llevamos muy pocas leyes aprobadas.
la ley, bueno, una sola, de hecho, ¿no? Sí. Ahora vamos con la ley Hojarasca, a ver qué onda. Pero no se puede gobernar por decreto, porque si no, ahí sí les das pie a la oposición y a cualquier politólogo también, a que te digan que, mirá, estamos erosionando las instituciones. Porque gobernar por decreto sería básicamente, digo, si lo sostenemos en el tiempo, ¿no? No, por supuesto. Gobernar por decreto sería pasar a, no sé, a tener una monarquía. Pero dentro de la ley bases, durante un año, ¿no le dieron al presidente, si mal no recuerdo, esa facultad? No te digo gobernar solamente por decreto, pero digo, ¿no tiene esa facultad o entiendo mal? Correcto, sí. Dentro de la ley bases se le otorgaron determinadas facultades. ¿Para qué? Para que los decretos no sean de necesidad y urgencia. Porque el presidente puede gobernar por decreto de necesidad y urgencia en muchas materias, y la ley base autorizó a que los decretos no sean de necesidad y urgencia, sino que, bueno, ok, te delego la facultad, podés gobernar. Pero la realidad también indica que desde Carlos Saúl Menem, que Argentina vive en emergencia económica. Porque hubo una ley en su momento, si mal no recuerdo, del 73, que se promulgó la ley de emergencia económica para que justamente Carlos Saúl tenga la potestad de gobernar por decreto. Luego, esa ley se fue prorrogando año a año. El único que dejó de utilizar esa ley fue Mauricio Macri. Llegó Alberto y la volvieron a poner. Y entonces, siempre todos los presidentes tuvieron facultades para gobernar por decreto, porque gracias a la ley de emergencia económica. Eso otorgaba determinadas facultades. En este caso, la ley base lo que hizo es otorgar otros tipos de facultades para hacer decretos en otras materias. Por ejemplo, una posible privatización de aerolíneas argentinas o de algunas otras empresas. Que ya hay proyectos vinculados a lo que estás comentando con respecto a aerolíneas, ¿eh? Correcto, sí. Y eso en verdad es facultad del Congreso. Privatizar una empresa estatal es facultad del Congreso. ¿Por qué? Porque la estatización en su momento se hizo por ley, por el Congreso. Entonces, como si algo se hace por ley, se debería deshacer por ley. Excepto que se le faculta al Poder Ejecutivo. Y eso es lo que hoy en día el presidente tiene esa facultad. Sí, entiendo a la perfección. Ahora, volviendo al tema de la ley de financiamiento universitario, ¿te llama la atención cómo están respondiendo los alumnos de las distintas carreras en las distintas universidades en torno a no lo llamaría reclamo, lo llamaría ir en contra de la democracia, ¿no es cierto? ¿Ves que puede llegar a haber una escalada violenta? A ver, posible escalada violenta, en principio te diría que no, pero uno nunca puede predecir el futuro. Sí. ¿Qué es lo que veo? Principalmente los grupos que han tomado las facultades, que han decidido tomar en asamblea las facultades, son grupos que usualmente no ganan las elecciones internas dentro de las facultades. ¿Sí? Hemos visto entrevistas por redes sociales que le han hecho a distintos grupos de chicos, particularmente son todos de izquierda, sí. Y aducen que en esas universidades no hay democracia, cuando en muchos centros universitarios han ganado las elecciones con el 60%, digo, quien las ganó, ¿no? Sí. 60 o 50, y te dicen, no, eso no es democracia, no es representatividad. Y mirá, si ganar con un 60% no es democrático, no sé qué es democracia, ¿no? Porque elecciones hubo, la gente votó y el 60% votó una opción. Entonces, ¿cuál es, qué implica la democracia? Bancársela cuando no gana el que te gusta. Nosotros, particularmente yo, asumo que vos también, nos tuvimos que bancar el gobierno de Alberto. Por supuesto. Incluso cuando no nos gustaba. Por supuesto, exactamente. Entonces, yendo a lo que es la participación política de los chicos, mira, yo lo que veo es que muchos de esos chicos están politizados, están adentro de partidos políticos, y eso lo que implica también,
o al menos desde mi punto de vista, deslegitima las tomas. ¿Sí? Porque lo que significa es, mirá, vos estás adentro de un partido y entonces tenés casi como órdenes políticas de tomar esa universidad. No creo que los chicos tomen así por eso. Y vamos al fondo de la cuestión. Una persona, un estudiante, tomando una universidad, ¿está luchando de verdad por el estudio público? Bajo ningún punto de vista. Bueno, y vamos más todavía al fondo de la cuestión. Se supone que es por fondos para los profesores, ¿no? Para pagar mejores sueldos. Habría que entrevistar a muchos de esos chicos a ver si saben cuánto cobran sus profesores, si alguna vez siquiera les preguntaron a sus profesores cuánto cobran. Bueno, sin palabras. Entiendo que bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Entonces, está totalmente politizada. La toma de las universidades está totalmente politizada. Y eso, desde mi punto de vista, de nuevo, deslegitima la toma. Bien. Claro. Lo bueno para mí es que hay una parte de la sociedad, una parte del estudiantado que está reaccionando y que se está enfrentando a esas personas que no los dejan ir a estudiar. ¿Sí? Se están que parando tienen tomando el micrófono. Claro, por supuesto, tienen el derecho de ir a estudiar. Justamente, es un derecho ir a estudiar. Por supuesto. Y ellos son los que no los están dejando. Sí, bueno, antidemocráticos. Además, hay otro tema de fondo que tiene que ver con que las propias universidades, a través del Consejo Interuniversitario, si mal no recuerdo, nacional, así es la CIA, el CIN, esa es la sigla, tenés que se auditan a ellas mismas. ¿No es cierto? Lo cual es demencial. Y ahora, gracias a Dios, va a comenzar a auditarlas la CIGEN. Porque recordemos que otros gobiernos, más allá del recorte de 70.000 millones de pesos que hizo Sergio Massa, y ahí no hubo ninguna toma, no hubo clases en la mitad de la calle, bueno, no hubo manifestaciones, no hubo absolutamente nada. El presupuesto universitario siempre estuvo inflado, precisamente para solventar, ¿sí?, los gastos que tienen que ver con esta partidización, esta politización que vos hacías referencia hace instantes, de grupos, de distintos grupos de alumnos, entre comillas. Totalmente. A ver, por algo las universidades no quieren que las auditen. Si no habría tanto escándalo. Claro, lógico. Sería mucho más fácil y más transparente que digan, ok, vení, auditame todo lo que quieras. Y si descubrís que no tengo nada, dame recursos. Si yo fuese un rector y estoy limpio, le diría eso al presidente, auditame todo, pero después dame recursos cuando descubras que yo no hice nada raro. Tienen choferes los rectores, ¿podés creer? ¿Cómo, perdón? Tienen choferes los rectores. Lo leí hoy. Increíble. Inconcebible. A ver, a mí particularmente no soy un fanático del uso que se le dio a una palabra, ahora lo voy a mencionar, porque también lo usaron partidos de izquierda en España. Podemos utilizó la misma palabra que usó Milei. Pero un rector de una universidad con chofer es casta. Pero que no te quepa la menor duda. Que no te quepa la menor duda. ¿Te acordás los negociados que había en su momento con las con las impresoras, con las fotocopiadoras? Totalmente. Sí. Entre otros. 13 millones de pesos nos costó el chofer que tuvo el rector de Rosario, Rosario. Si mal no recuerdo. Increíble. Increíble. Bueno, por algo que no los auditen. Por supuesto, porque como bien decís vos, si estás limpio, ¿cuál es el problema de que te auditen? Y si de la auditoría resulta que te faltan recursos, bueno, perfecto, ahí el gobierno se los asigna. Veremos de qué manera, ¿no es cierto? Pero en fin, te agradecemos mucho. También, sí, Antonio, decime, por favor. Una opinión más. Sí, nos interesa también mucho. Hay otro factor que una auditoría puede sacar a la luz, que es la cantidad de profesores que hay adentro de cada universidad. También. Porque recordemos que pasa lo mismo en los colegios públicos, que hay profesores titulares y después están los suplentes y después está el suplente del suplente y terminan yendo quizá el cuarto profesor
profesor a dar clases y los otros 3 cobran por no estar. Eso pasa muchísimo en las universidades públicas. Entonces, las auditorías pueden sacar muchas cosas a la luz. Recordemos también que el propio Alberto Fernández era titular de cátedra. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, más allá de la vergüenza de que nos da de que una persona de que está bien, se habrá recibido de abogado, pero le pegaba a su mujer y estaba dando clases de derecho. Sí, nos pegó a todos los argentinos, en rigor. Entonces, digo, muchas cosas pueden saltar con una auditoría. Bienvenido sea que haya este cambio, que se dé este cambio y que ahora la FIGEN pueda comenzar a auditarlo. Totalmente de acuerdo. Antonio, siempre es un placer tenerte entre nosotros. Te agradecemos mucho tus consideraciones vertidas aquí en La Cocina de las Noticias y te enviamos un fuerte abrazo y también será hasta pronto. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y por la invitación a conversar con nosotros. Por favor, un placer. Un abrazo Un placer. grande. Adiós, hasta luego. Lo escuchabas Antonio Fratamico pasar por La Cocina de las Noticias.